Hablemos de Voltaire, una de las figuras clave de la Ilustración, sin duda. Pero hoy no vamos a verlo como un simple filósofo de libros, sino como lo que realmente fue, un luchador incansable, uno cuya batalla por la razón y la tolerancia le dio forma al mundo moderno, de maneras que, bueno, todavía hoy nos tocan de cerca. Para entender a Voltaire, primero hay que sacarse de la cabeza la imagen del pensador en su torre de marfil. Este hombre era un hombre de mundo, ¿eh? Fue un poeta trágico aclamado, un historiador súper meticuloso y, algo que a muchos les sorprende, un hombre de negocios muy astuto que llegó a amasar una fortuna considerable. Pero más allá de todas sus facetas, si hay algo que define la esencia de Voltaire, es que fue un combatiente. Su vida no fue una reflexión serena y tranquila, para nada. Fue una batalla constante por las ideas que él creía que eran fundamentales para el progreso de la humanidad. Y bueno, profundicemos un poco en esa idea. Voltaire no era para nada el intelectual estereotipado, ese que es solitario e impasible. Todo lo contrario. Era un hombre temperamental, apasionado y profundamente metido en las polémicas de su tiempo. Y esta cita lo deja clarísimo. Su característica principal, lo que lo definía, era su participación activa en el mundo. Un choque frontal contra el viejo orden, ese que él consideraba injusto y opresivo hasta la médula. Entonces, si era un luchador, ¿contra qué luchaba exactamente? Pues su enemigo era la sociedad rígida e intolerante de la Francia del siglo XVIII. Un mundo gobernado por el dogma. A ver, pongámonos un poco en contexto. Hablamos de una época de monarquía absoluta, con una estructura social casi medieval, donde la intolerancia religiosa era la ley. Los pensadores como Voltaire que se atrevían a cuestionar las cosas se enfrentaban a la censura, a la cárcel e incluso a la quema de sus libros. Ese era el campo de batalla de Voltaire. Y en medio de esta lucha, Voltaire tenía un arma poderosísima y para su tiempo totalmente revolucionaria, la razón humana. Su filosofía se apoyaba en el deísmo, y esta idea era radical. Pensemos, Dios existe, sí, pero como una especie de relojero cósmico, un creador que pone el universo en marcha y luego se aparta. No interviene en los asuntos humanos, y la forma de conocerlo es a través de la razón, del pensamiento, no de la fe ciega. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque esta idea lo cambia todo. Comparemos un poco. La religión revelada nos habla de un Dios que se mete en todo, de un ser humano que nace pecador y busca la salvación. El deísmo, en cambio, propone un Dios distante. ¿Y qué significa eso? Que de repente el ser humano es un agente libre, responsable de sus propias acciones, y su objetivo ya no es la salvación en el más allá, sino la felicidad aquí, en la tierra. Bien, ahora veamos cómo Voltaire usó esta arma de la razón en dos frentes que dominaba a la perfección, la historia y el arte. En la historia, lo que hizo fue una verdadera revolución. Donde antes se veía la mano de Dios y un plan divino, Voltaire puso en el centro al espíritu humano. El motor de la historia ya no era la providencia, sino la acción humana, el progreso. Y no solo eso, amplió la mirada más allá de Europa, hacia civilizaciones como China y la India. En esencia, nos dio la primera historia verdaderamente global. Y luego está el teatro. Voltaire sabía muy bien el poder que tenía para llegar a las masas. Obras como Zaira o Mahoma no eran solo entretenimiento, para nada. Eran vehículos para sus ideas. Estaban diseñadas para que el público sintiera en carne propia la tragedia del fanatismo y lo absurdo de la intolerancia. Pero la lucha de Voltaire no se quedó solo en el papel o en el escenario. Un evento catastrófico lo empujó a la acción directa, transformando su filosofía en un compromiso total con la justicia. En 1755, un terremoto devastador destruyó por completo Lisboa. Murieron decenas de miles de personas. Fue una catástrofe que sacudió profundamente no solo a Voltaire, sino a toda Europa. Y claro, el terremoto lo llevó a plantear una pregunta fundamental, una que desafiaba todo el optimismo de la época. Si el mundo fue creado por un ser perfecto y bueno, ¿cómo puede existir tanto mal, tanto sufrimiento? Esa pregunta sobre el mal en el mundo dejó de ser una teoría y se convirtió en acción pura con el caso de Jean Calas.
Calas, un comerciante protestante, fue víctima del fanatismo más terrible. Lo acusaron, sin pruebas, de asesinar a su hijo, y lo torturaron y ejecutaron. Voltaire, indignado por esta injusticia tan humana, lanzó una de las primeras campañas mediáticas de la historia. Escribió sin parar, movilizó a la opinión pública y expuso la intolerancia del sistema. Y su lucha de años terminó en una victoria increíble. El veredicto fue anulado. Se limpió el nombre de Calas, y con eso Voltaire demostró que un solo individuo, armado con la razón, podía desafiar al poder. Entonces, después de toda una vida de lucha, ¿qué nos dejó Voltaire? ¿Cuál es la herencia que todavía perdura? El filósofo Immanuel Kant, al intentar definir qué era la Ilustración, acuñó esta frase: sapere aude, que significa atrévete a saber, ten el valor de usar tu propia razón. Pocas frases podrían resumir mejor el mensaje central de la vida y la obra de Voltaire. Porque el verdadero legado de Voltaire no está solo en sus libros. Es lo que se conoce como el espíritu volteriano, una forma de ver el mundo, una forma crítica que no se conforma, que cuestiona la autoridad y que desafía los dogmas. Y esto nos lleva a una reflexión final. En nuestro mundo actual, a veces tan lleno de polarización y de desinformación, ¿qué nos exige ese espíritu volteriano? La respuesta quizá es la misma que en el siglo XVIII. Nos exige tener el coraje de pensar por cuenta propia, de cuestionar los dogmas y de nunca, nunca dejar de luchar por un mundo más racional, más tolerante y más justo.